muy importante, porque tenemos que saber qué quiere el Señor de nosotros. Amén, gloria a Amén. Dios. ¿Qué pide Él? Amén. Ajá. ¿Y quién lo quiere? ¿Quién lo quiere el Señor? Amén. Vamos a mirar algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ya se manifestó en carne. Ya Dios se manifestó en carne, dio a conocer su nombre. Amén. El nombre no era conocido, no había sido revelado, se dio a conocer. Amén. Jesús fue muy claro cuando dijo: yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de mi Padre. Amén. Ese nombre, que es sobre todo nombre, se dio a conocer, habló directamente, sustentando toda la palabra que los profetas habían profetizado acerca de Él. Gloria a Dios. Y hoy el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda la verdad. Amén. Amén. La Escritura es muy clara, la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Así de que vamos a empezar con 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio Disculpe, de hermana, la por piedad. favor. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, disculpa. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo va a hablar Dios a los hombres? Por medio de su palabra, amén, Y tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien. en la cual hacemos bien y confiar. Amén. No es que Dios va a colocarle a personas hoy a que digan: Dios está hablando por medio de mí. Dios dice así. No. Los profetas de Dios son los que predican la potente y poderosa palabra. Amén. Esos son los profetas de Dios. Esos inventos, esos cuentos de que Dios me mostró, de que eso no cabe. Amén. Falsa profecía. Dios está hablando a través de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien y confiar. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios conozca la palabra de Dios. Y esto es sustentado, porque toda palabra de Dios es sustentada. 3 veces es sustentada. Amén. Es sustentada en el Antiguo Testamento, es sustentada por Jesús y es sustentada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Cómo dice la Escritura? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. O sea, no hay otra manera de que haya luz en medio de las tinieblas en nuestros corazones, sino a través de esta palabra. Amén. Y tenemos la palabra profética. Por eso les digo, no existe profeta. No existe profeta que diga: Dios me mostró. Sí, Señor. Porque ya pasó ese tiempo cuando el Espíritu de Dios estaba sobre el hombre, entonces hablaba a través del hombre. Amén. Pero hoy tenemos la palabra profética más segura. Amén. Amén. Porque en ese tiempo hubieron errores. A Micaías, Ananías fue y le pegó en la cara. Y Micaías estaba profetizando lo que Dios le mandó a decir, y Ananías estaba profetizando mentira. Sí, Señor. Y hubo un tremendo lío por causa de
de una mala profecía, acá muere. Acá es atravesado por una lanza que se clava en su cuello y va a salir a un costado, atravesándole el corazón. Entonces, mire usted como la falsa profecía hacía daño. Entonces, hoy no, hoy tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en confiar. Por ahí salió un profeta el otro día, no me recuerdo si fue por el año 12, ahí en el campo de Campana, una mujer diciendo que ese cerro se iba a caer, que el 21 de mayo se caía. Sí, Señor. Y todavía estamos esperando a ver si se cae. Entonces, mire que lengua mentirosa hay en medio del pueblo. Si el pueblo no entiende, si el pueblo no comprende, cae en lazos de muerte. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no confía en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que confiemos en su palabra, porque tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en confiar. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de esta palabra? ¿Cómo debemos obedecerla? Juan capítulo 5, versículo 39. Amén. Vamos a mirar ahí cómo Dios habla, amén, a nuestra vida. De qué manera quiere Dios que nosotros entendamos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hay que escudriñar las escrituras. No podemos escudriñar la mente de los hombres. Sí, Señor. Ellos están errados. Nosotros cometemos errores, pero Dios no comete errores. Ahora, para que esto se cumpla, nosotros sí tenemos que tener cuidado que sea la verdadera palabra de Dios, que no le hayan añadido ni le hayan quitado. Amén. Por eso el Señor también nos advierte de este peligro. ¿Qué dice el Señor al respecto a esto? ¿Cómo debemos cuidarnos? Por ejemplo, usted va a Deuteronomio 28, del 1 al 3. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer nosotros para poder conservarnos, para poder tener una estabilidad emocional, de santidad y de prosperidad mientras vamos caminando, mientras vamos de camino al reino de los cielos? Amén. 28, del 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Oyeres la voz del Señor tu Dios. Amén. Continúe. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y todas las bendiciones que existen ahí, de ahí para allá. Todas las bendiciones. Y Dios no es hombre para que mienta. Vuelvo y repito. ¿Qué dice el Señor? Que obedezcamos. Amén. Si obedecemos, todas estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Amén. ¿Qué dice el Señor y qué decimos de pronto nosotros? Hay algunos de nosotros que decimos: no, es que el que no trabaja no come. Hay que trabajar, ¿ya? Y muchas veces no vamos a los cultos porque no, que yo tengo que pagar la jarana, yo tengo que pagar la energía, y sacamos miles de disculpas. Sí, Señor. Amén. Para obedecer a Dios. Y la palabra de Dios me dice todo lo contrario: todas estas cosas vendrán Por añadir. y me alcanzarán. Me alcanzarán. El problema de nosotros es cómo estamos haciendo las cosas. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, ahí comienza la desobediencia. Dios dice, Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, Él pide que nosotros le obedezcamos, sencillamente que le obedezcamos. Ahora, ofrece seguridad. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos una palabra que nos va a cambiar la vida, que nos va a hacer diferentes, Sí, Señor. pero tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Tenemos que obedecer. Para que esto se cumpla, el Señor ha puesto algunos términos
de los cuales no podemos salirnos. Y por ejemplo vemos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 encontramos unos términos que Dios pone, porque Dios coloca en sus palabras leyes, estatutos y mandamientos. Amén. Amén. Entonces, este es un estatuto, amén, que vamos a leer 4:2 de Deuteronomio. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Si yo le aumento a la palabra, vienen plagas sobre mí. Amén. Y si yo le quito a la palabra, se quita la bendición. Sencillamente se quita la bendición. Amén. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 me dice lo mismo. Es importante entender estas cosas. Es importante comprender por qué muchas veces tú y yo no recibimos bendición. Necesitamos recibir bendición. ¿Verdad que tú quieres bendición? ¿Verdad que tú quieres bendición? Sé que tú la necesitas. Sé que hay angustia en el corazón, sé que hay problemas, sé que hay dificultad, sé que el hogar de pronto está a punto de destruirse, sé que de pronto los hijos no están haciendo lo mejor que deben hacer y necesitas, pero tienes que planificar tu vida en las manos de Dios conforme dice la Escritura. Miren lo que dice el capítulo 12, sustentando lo que dice el capítulo 4. Leamos ahí el capítulo 12, versículo 32. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora, cuando yo guardo todas estas cosas y las hago tal como dice la Escritura, entonces puedo confiar en lo que dice la Escritura. Por ejemplo, yo voy a Proverbios y llego al capítulo 18, amén, y leo en el versículo 21 y encuentro algo maravilloso, amén. Esa palabra en mi boca tiene poder. Amén. Esa palabra de Dios en mi boca tiene poder. ¿Qué pasa cuando usted dice en el nombre de mi Dios? En el nombre de... No va a pasar nada porque aquí no está escrito eso. Aquí no está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no está escrito. No está escrito. En la palabra tiene que estar escrito. ¿Amén? Tiene que ser como dice para que haya vida, para que nosotros no muramos. Entonces, el poder de la palabra está en mi lengua, en mi boca. Amén. Amén. Yo tengo que confesar como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. Como dice ahí, hermana, en el capítulo 18, versículo 21. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Amén. Así de que si tú obedeces lo que dice la palabra de Dios, Dios va a moverse, Dios va a actuar, Dios te va a liberar, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Amén. Porque es la palabra. Amén. Es la palabra. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Capítulo 10, versículo 9. Amén. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos, dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confesares con tu boca. Si yo digo en el nombre de Dios, yo no estoy confesando con mi boca nada. No estoy confesando nada. Aquí me dices que yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Amén. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ahí estoy siendo escuchado. Ahí estoy siendo oído. ¿Quieres comenzar a liberarte? Tienes que aprender a nombrar ese nombre que es sobre todo ese nombre. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Cuando usted invoca ese nombre, cosas grandes suceden. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 13? Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre, no títulos. El nombre del Señor. Amén. Amén. Claro que la palabra de Dios me habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo debo saber nombrarlos, porque esos son los títulos.
Amén. Yo tengo que saber nombrar. Entonces, lo que me está exigiendo la palabra de Dios es lo que yo tengo que hacer para poder que haya bendición. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 30 y el versículo 5 y 6 me dice cómo es esta palabra. Y qué debo hacer con esta palabra y qué no debo hacer con esta palabra. Amén. Amén. De Proverbios, Amén. versículo 30, Gloria al capítulo Señor. 30. Versículos 5 y 6. Me dice la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer con esta palabra? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Dios no quiere que se le añada. Dios no quiere que se le añada esta palabra. Entonces, no le añada para que reciba bendición. Muchas veces decimos, pero yo le oro y le clamo a Dios y le digo a Dios y hablo con Dios y le digo y no me responde. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú le añadas a su palabra. Cuando tú dices en el nombre de tu Hijo amado, ahí no está la palabra de Dios que diga eso. Amén. Dice ese cuando que si en mi nombre, creyendo pidieres algo, lo recibiréis. Y la palabra de Dios dice, y en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Te das cuenta? O sea, en el nombre de Jesús tenemos que hacer. Entonces, ese es muchas veces el problema con el cual nosotros tenemos. Por eso la Escritura dice así como lo leímos ahora, amén, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Segunda de Juan, capítulo 6 hasta el 11. 6 al 11. Amén. Segunda de la carta de Juan 6 al 11. La carta, ¿Cómo dice? Segunda de Juan, versículo 6 hasta el 11. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo hermana? ¿Cómo es que dice el amor de Dios? Que andemos según sus mandamientos. ¿No existe otra manera entonces? No. No existe, porque si el Señor está hablando, yo le creo a lo que el Señor dice. Amén. Este es el mandamiento. Amén. Continuamos leyendo hasta los hermanos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad de vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oh, aleluya. Continúe. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Amén. O sea, el que persevera en la doctrina De Cristo. este permanece y Dios está en él. Amén. Wow. Aleluya. Y mire cómo dice la Escritura. Por eso es bueno que usted siempre tenga, cuando venga usted a su programa Jesucristo, Poder y Sabiduría, y se siente para ver a través de este canal, usted saque papel y lápiz y anote, porque esta es palabra de Dios. No son inventos, no son cosas que nos inventamos aquí, es palabra de Dios para que usted crea, obedezca y sea bendecido. Amén. Amén. Haya sanidades, haya milagros. Es que la gloria de Dios todavía se manifiesta. Él es el mismo hoy por los siglos. Y muchas veces no hay milagros porque no sabemos cómo llamar a Dios, cómo que Dios se manifieste. Gloria a Dios. Amén. Entonces, miren cómo dice la Escritura. Han venido falsos engañadores. Amén. Diciendo que de cualquier manera vamos a recibir nada. Es como dice la Escritura. Como dice la palabra de Dios. Ahora, recuerde lo que dice la Escritura. Nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que soy más que no, somos todos iguales. En la presencia de Dios somos todos iguales. Amén. Pero que Dios ha ordenado, ha hecho un ordenamiento para que funcionen las cosas, es otra cosa. Amén. Pero todos somos iguales en la presencia de Dios. Amén. Pero el que quiera cambiar la palabra de Dios ya no está en la gracia de Él. Amén. Ya no está en la gracia de Él. ¿Qué dice primera de Juan, hermana? Capítulo 2, versículo del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Si guardamos sus mandamientos. Amén. No, es que yo no creo en ese mandamiento. Amén. Entonces usted ya no está ahí dentro de las cosas de Dios, ni está en la obediencia. Porque Él dice a todos los que creen en su nombre. ¿Y cómo hacemos para creer en su nombre? Como dice la Escritura, la palabra de Dios dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyera y fuera bautizado, eso no es mandamiento. Amén. Eso no es mandamiento. Amén. Será salvo. Como condición. Entonces, ¿cómo hacemos para ser salvos? ¿Cómo hacemos que haya bendición en mi casa? ¿Cómo podemos hacer para que haya bendición en mi familia, en mis hijos, en mi esposa? Tiene que ser a través de, como dice la Escritura, la palabra de Dios. Continúe, hermana, vuelva a empezar a leer ese versículo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos, continúe. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Es qué? Es mentiroso. Amén, gloria al Señor. Todo lo que hagáis en la palabra de hecho, hacedlo como. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Está escrito en la palabra? Amén. ¿Y es la palabra profética más segura que tenemos? Amén. Entonces hay que obedecerla. Gloria. Continúe, hermano. Aleluya. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, le tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Pero el que guarda su palabra verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Amén. No de cualquier manera. No de cualquier viento de doctrina. Sí, Señor. Amén. No leyendo libritos por ahí. No. Leyendo la Escritura, la palabra de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios conocimiento, pidiéndole a Dios discernimiento, para que la palabra fluya, corra y sea glorificada en medio de un pueblo necesitado, de un pueblo que tiene hambre y sed, porque la Escritura dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aleluya. Amén. Sí, Aleluya. ¿Qué dice Juan 14:15? Aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 5:3, ¿qué dice la Escritura, hermana? Por favor, primera de Juan. Primera de Juan 5:3. 5:3. Las cartas de Juan, la primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Allá Juan, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Cómo son los mandamientos del Señor? Vuelva a leerlo, hermano, el versículo 3. Gloria a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son No gravosos. son gravosos. Jesús dijo que el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Eso no es mandamiento. Amén. ¿Cómo se hace efectivo? Se hace a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, mire usted cómo la palabra de Dios trabaja en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Cómo actúa en la vida de nosotros. Ahora, ¿qué no quiere el Señor de nosotros? ¿Qué será lo que Dios no quiere de nosotros? Amén. ¿Qué será lo que Dios no quiere de nosotros? Vamos a mirar qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Comencemos por la altivez. La altivez. Un hombre me dijo: no, sí, usted tiene razón. Me dijo: ahí dice, y yo entiendo que ahí dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, y usted me está mostrando que no existe un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahí. Pero yo ya me bauticé en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y yo no me voy a bautizar más. Y cuando yo me presente ante el Señor, va a decir que Él tiene la culpa, porque ¿quién lo mandó a escribir ahí 28 y 19? Sí, Señor. O sea, vamos a cuestionar a Dios. Vamos a cuestionar a Dios. Ese 28 y 19 está perfecto, está bien escrito. Sino que hay que discernirlo. Es ir a ser discípulos. Hay que discernirlo. Porque en el nombre del Padre es Señor, en el nombre del Espíritu Santo es Jesús, en el nombre del Espíritu Santo es Cristo. Señor Jesucristo, está bien. La Biblia narra bien, explica bien. El nombre del Hijo de Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Cristo, Señor Jesucristo. No hay necesidad de complicarnos, no hay necesidad de entrar en diálogos que nada aprovecha, como dice la Escritura. Amén. ¿Qué dice ahí en Zacarías 7, 11 al 13? Zacarías 7,
al 11. 11 al 13. Capítulo 7, del 11 al 13. hasta el 13. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Note usted cómo es imposible que Dios oiga cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Amén. Cuando ya hay la necesidad y clama, ya no va a oír. Amén. Por eso no quiere Dios que nosotros nos vamos contra su palabra. Sí, Que nosotros nos vamos contra lo que Él nos dice, porque es para beneficio nuestro. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 7, versículo 15? Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Jeremías capítulo 7. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 15. ¿Qué es lo que no quiere Dios que nosotros hagamos? Porque Dios habla y cuando Él habla, ya no hay manera, porque Dios no va a oír. Escuche bien, anote para que sepa qué es lo que Dios no quiere que usted haga. Léalo, hermano. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No te oiré. No te oiré. Amén. Qué terrible es. Amén. Cuando ya Dios toma una decisión. Sí, Señor. ¿Ah? Los echaré de mi presencia. Wow, qué tremendo. Cuando no queremos ¿Por qué? obedecer. ¿Cuál era la razón? Yo quiero mirar allá que vuelva a hablar el Señor a través de Jeremías en el capítulo 44, versículo 15. Gloria a Dios. 44, 15 de Jeremías dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las casas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Por qué nos va a echar de la presencia? Por estar adorando dioses ajenos. Muertos. Amén. Por estar adorando la reina del cielo. Sí, Señor. Por no obedecer la palabra, palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, y el pueblo no ha querido. No ha querido escuchar. Los echaré de mi presencia, dice el Señor. ¿Por qué los sacerdotes fariseos de ese tiempo odiaron a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué odiaron a Jesús? ¿Por qué lo perseguían? Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 4, 28 y 29. Lucas 4. Lucas, capítulo 4, versículo 28 y 29. Aleluya. Al Todopoderoso manifestado en carne, al del mundo, por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Amén. Amén. Los suyos no lo recibieron. Leamos ese 28 y 29. Amén. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Sencillamente el Señor no se va a complicar la vida ni en ese tiempo ni ahora. Simplemente pasa por el medio de ellos y se va. Amén. Donde no se predique la palabra, como dice la Escritura, donde no se obedezca la palabra de Dios, como dice el Señor, Él simplemente cuando vea la ira, cuando vea el enojo, cuando vea esto,
Él simplemente pasa por el medio de él y se va. Sí, Señor. Y se va. Pero Él se queda en los corazones que son humildes, en Amén. un corazón sensible, en un corazón transformado. No importa si tu corazón es de piedra, el Señor lo va a triturar y va a colocar uno sensible a su palabra, para que tú puedas obedecer, para que tú puedas entender, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, para que la gloria de Dios haga milagros en tu vida. Amén. Amén. Pero si no obedecemos, ¿qué va a pasar? Amén. Hechos, capítulo 7, 57 y 59. No solamente con Jesús lo hicieron, también lo hacen con los discípulos. Con los que creen. También lo hacen con los apóstoles. Todo por causa del nombre de Jesús también. Amén. Porque como ese nombre es sobre todo nombre, Amén. capítulo 7, 57 hasta el 59. Amén. Dice la palabra. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria. Amén. Pero, mire usted hasta dónde se llega con los siervos de Dios. Hasta dónde se llega. No sea que alguno se encuentre luchando contra Dios. Recuerde las palabras que dijo allá en Hechos de los Apóstoles un hombre muy famoso de ese tiempo, Gamaliel. Dijo: no sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Es mejor entender la palabra, es mejor obedecer la palabra. Amén. Que estar peleando, discutiendo, cuando la Escritura es clara, es veraz. Amén. Porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en confiar. Apocalipsis capítulo 22 y versículos 18 y 19. Vamos a dejar ahí porque el tiempo ha transcurrido y queremos que usted, amén, también nos llame y complacernos con alguna alabanza o alguna pregunta que usted tenga. Amén. En el nombre de Jesús. Apocalipsis 22, capítulo Versículo 18 y 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Gloria al Señor. Mira el peligro tan grande. Es tremendo el peligro. O sea, si le aumentamos, vienen plagas. Amén. Es por eso que muchas veces nosotros no podemos levantarnos de enfermedades, de problemas, de dificultades, de horror, de terror, de angustia. Por eso. ¿Amén? Y también muchas veces no nos damos cuenta y hemos sido borrados del libro de la vida. Sí, Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. La palabra ha sido predicada sobre lo que dice el Señor, sobre lo que pide el Señor y lo que no quiere el Señor que nosotros hagamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesús por su bendita palabra. Gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo es quien habla. Amén. No podemos quitar, no podemos añadirle nada a la palabra. Hay veces que lee un versículo y lo interpretamos y decimos: no, es que esto quiere decir aquello. No es así. Si no está sustentado por la palabra, nosotros no podemos decir que porque le estamos añadiendo a la palabra. Y Dios no quiere que le añadamos. Dios quiere es que leamos y obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Muchos allá en Génesis 1:26 dicen: miren, ahí estaban hablando tres. Ahí no dice que estaban hablando tres, solo porque se habla de que hagamos, estaban hablando en plural. O sea, recordemos que el cielo está formado de todos los serafines, ángeles, arcángeles, de todo. Y Dios habla porque Dios nunca hace nada encubierto. Y eso lo confirma allá Job 1:6. Amén. Entonces, no podemos añadirle a la palabra. Eso es añadir. Cuando decimos: no, es que allá en
tal parte, lo que quiere decir es aquello, pero no está sustentado en lo que nosotros decimos por la palabra, entonces eso es añadirle también. Amén. No es solamente llegar y escribirle de más, no. Es cuando nosotros nos inventamos diciendo algo que no está diciendo la palabra de Dios. No existe no intérprete de la ley. No existe. No existe porque la ley, la ley, primeramente, ya el Señor la cumplió. Amén. Amén. Dios. Y no existe. Amén. Vamos a oír un tema bonito. Un tema que esta mañana estaba yo escuchando y me gustó mucho. Amén. De Guillermo Delia.